Listo. Vamos a comenzar el día de hoy entonces con el tema de artística de la luz y la sombra. ¿Listo? Luz y sombra es el título eh, de lo que, de lo que vamos a trabajar el día de hoy en artística. ¿Por qué la luz y la sombra? Bueno, es muy importante para aprender en artística sobre luz y sombra. Ay, esto con música no. Ya que pues la luz y la sombra por separado no crean referencias como tal, pero actuando juntas, por ejemplo, se ve mucho en lo que tiene que ver con la arquitectura y principalmente en lo que tiene que ver con el dibujo. Obviamente en color y a blanco y negro, pues tienen diferenciaciones, ¿ya? En color se le llama tonalidad, ¿ya? Y en blanco y negro se le llaman escala de grises, ¿listo? Vea, señor Verdequia, señor Romero, señor Zapata, señor Ricardo, todos ustedes ahí recochando en el chat. Y entonces después les pregunto y no saben, háganme en el favor. O si no, lo expulso a todos tres. Eh, en lo que tiene que ver entonces, ese interés es lo que tiene que ver con la luz y la sombra, es principalmente pues aprender un poco a cómo los objetos actúan frente a eso, a la luz, y si crean o no una sombra referente a esta luz, ¿ya? El título entonces como tal es luz y sombra en este caso en el dibujo, pero pongámoslo de una forma genérica, luz y sombra, ¿listo? Porque pues igualmente se puede repetir en la pintura, se puede repetir en la fotografía, se puede repetir en el cine. Entonces hay muchas formas de que se pueda interpretar la luz y la sombra. Si los voy a mutear en algún momento es porque está pasando un carro por acá vendiendo cosas. Entonces se centran principalmente en el copiar lo que va a mostrar la diapositiva. Ya casi llega. La luz entonces se entiende como un concepto, un fenómeno físico entonces que nos permite observar nuestro entorno, la naturaleza. Es por eso entonces que cuando la luz se presenta como el sol, como la luna, como un bombillo, como una lámpara, entonces afecta a lo que está a nuestro alrededor, lo podemos ver, porque pues ya sabemos que si no hay luz, entonces no vamos a poder captar absolutamente nada de nuestro entorno, ¿ya? Eh, listo, sigamos. La luz entonces cuando incide, cuando afecta a un objeto, entonces este pues tiene una reacción como tal y es que muestra, digamos, de qué está hecho, muestra la textura del objeto, muestra qué forma tiene, muestra si está hacia arriba o hacia abajo y pues dependiendo entonces de dónde venga o de hacia dónde vaya la luz o la sombra, es en donde, digamos, vamos a entender su ubicación o su espacio o su forma, ¿ya? La luz natural entonces, la luz entonces se divide en dos, natural y artificial, ¿listo? Entonces, la luz natural es aquella que crea el sol, que crea la luna y que se propaga en línea recta y en sentido paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz natural viene como tal desde arriba de donde está el sol o de los costados derecho o izquierdo, ¿cierto? Las diapositivas las voy a enviar en el chat al final para que asimismo ustedes estén atentos a la clase y después no digan, ah, ya tengo las diapositivas, me retiro. ¿Listo? Entonces hasta el final de la clase la voy a dar. Entonces la luz natural es la que reflejan principalmente los astros naturales. ¿Listo? No, digamos, la luz natural no viene entonces de un bombillo, no viene de una lámpara, no viene de algo que crea el hombre, sino que viene como tal entonces de un astro natural. En este caso, entonces, la luz de un objeto que sea natural, por ejemplo, digamos que ponemos una vasija en un campo, la luz no va a venir desde abajo, porque obviamente el sol va a estar arriba de ella, sino que va a estar pues entonces desde la parte de arriba, desde la parte de la derecha o de la izquierda,
referenciando entonces que el sol se está moviendo. ¿Listo? De eso se trata la luz. Como pueden ver, entonces en la luz natural puede venir del lado izquierdo y la sombra se reflejaría hacia el lado derecho. Entonces las sombras no son como tal, como formas irregulares, así círculos alrededor de la persona. Y como pueden ver, salen de ellas y se reflejan hacia el lado contrario de donde está dando la luz. Como pueden ver, entonces la luz estaría del lado izquierdo y, y la luz entonces como tal reflejaría una sombra hacia el lado derecho. ¿Listo? Hay que tener muy en cuenta eso. La sombra entonces siempre se refleja en los dibujos del lado contrario hacia donde usted quiere poner la luz. Recordemos entonces que las luces naturales, como la del sol, no se reflejan desde abajo, sino solamente desde la parte de arriba. ¿Listo? La clase, como siempre, ya saben que la tengo grabada y la estoy grabando para YouTube. ¿Listo? Para que se suscriban al canal mío de YouTube y lo tengan ahí. Em, la luz artificial, entonces, es las luces como tal que crea el hombre, sean de bombillas, sean de lámparas, sean de linternas, sean de velas, todo eso, digamos, que son luces que se pueden mover alrededor del objeto. Objeto como tal que puede ser lo que ustedes quieran dibujar, tanto como un objeto como tal, como una fruta, como un objeto inanimado, un animal o como una persona, ¿ya? Entonces en la luz artificial la luz puede venir de cualquier lado, no solamente de arriba, sino que puede venir de abajo o desde la parte de abajo de los costados, ¿ya? Mírenla, por ejemplo, una luz artificial entonces puede reflejar una sombra en diferentes ángulos, ¿ya? Si, digamos, ubicamos a la derecha, entonces el ángulo va a ir hacia ese lado. Si lo ubicamos a la izquierda, entonces va a ir a ese lado. Digamos que no es igual a la luz natural. Miren muy bien esta imagen que representa la luz artificial. Y ahora miren esta imagen que representa la luz natural. Existe una diferencia, ¿ya? En este caso, todas las sombras van a estar hacia el lado donde más luz se dé, que es hacia el lado derecho, y la luz está al lado izquierdo, de por ejemplo del sol. Y acá la luz está centralizada porque es una bombilla, no es el sol. Entonces la sombra puede dar desde muchas esquinas. ¿Listo? Ya van a tener la opción, muchachos, de copiar todo eso. Por el momento vayan copiando lo que van entendiendo. Entonces, el brillo es la luz que emite o refleja un cuerpo. ¿Listo? Entiéndase bien brillo como esa forma en la que, por ejemplo, en un dibujo se ve más claro un lado que otro, ¿ya? El lado más claro sería como tal el brillo que esa luz emitiría, la luz que ustedes quieran elegir, sea natural o sea artificial. La sombra entonces sería lo que se extiende como tal de lo que crea esa luz, ese brillo. Entonces, por ejemplo, si un objeto del lado izquierdo tiene mucha presencia de luz en el lado derecho, entonces va a tener mucha presencia de sombra. ¿Listo? Entonces, imaginémonos un jarrón, por ejemplo, una vasija, un vaso, el cual tiene la luz del lado izquierdo, ¿cierto? Perdón, ese está pasando el señor de las papas y de las frutas, entonces por eso me tocó silenciar. Entonces recordemos, si tenemos un objeto, por ejemplo, voy a poner unos ejemplos de luz y sombra aquí en objetos. Si tenemos, vamos a tomar alguno, cualquiera. Por ejemplo, este jarrón que les estaba mencionando. Aquí podemos ver el jarrón solo, ¿cierto? Un jarrón al lado izquierdo sin sombrear, no tiene ninguna sombra, solamente se ve el contorno como tal del jarrón. Sabemos que está sobre una superficie, todo muy bien. Pero si le damos luz, en este caso la luz vendría de la derecha, entonces nos damos cuenta que el jarrón es tridimensional, que tiene una forma, que es así como gordito, que tiene esta forma panzudita y va hacia arriba abierto, ¿cierto? Porque la luz le está dando la vida
que digamos, el jarrón al lado izquierdo no tiene, ¿ya? Entonces, el brillo estaría muy centrado en el lado derecho y la sombra estaría muy, muy, muy concentrada al lado izquierdo, ¿ya? Entendiendo entonces que en la base, en la parte de abajo, también hay sombra, no solamente en el objeto como tal para darle contorno, para darle forma, sino también en la parte de abajo para entender que el objeto está en un lugar, ¿ya? Que tiene un espacio en un lugar. Listo. Entonces, como les decía, esa sombra y esa luz dan sensación de volumen en el dibujo. Una pintura, por ejemplo, puede clasificarse entre las sombras reflejadas y las sombras proyectadas. ¿Qué quiere decir esto? Una sombra proyectada en un objeto, entonces, es la que refleja un objeto sobre la superficie. Como les acabo de decir en la misma imagen que acabo de mostrarles, entonces la sombra proyectada de un objeto sería esa sombra que muestra que el objeto está sobre algo, ¿listo? ¿Qué significa que está sobre algo? Que está sobre una mesa, en el piso. Si no tiene sombra en la parte de abajo, significa que, por ejemplo, ese jarrón estaría en las nubes porque no tiene ninguna sombra, ¿ya? Estaría flotando. Y eso es lo que no queremos, porque el jarrón entonces tendría que estar sobre una superficie para poder sostenerse, como nos muestra en el dibujo. Si el jarrón está cayendo, no tendría sombra, pero tendría otro tipo de movimiento, ¿ya? Otro se vería, digamos, por ejemplo, que la sombra cambiaría de posición o que en este caso el jarrón, por ejemplo, estaría de lado porque está cayendo. Sería, digamos, otras estrategias de dibujo. ¿Listo? La sombra reflejada, entonces, es la que proyecta un objeto sobre otro, ¿ya? Sombra reflejada. Mostremos entonces un ejemplo de sombra reflejada. Sombra reflejada. Entonces, por ejemplo, nos dice como tal la teoría, que la sombra reflejada es aquella, como pueden ver en el lado derecho, la que crea un objeto frente a una pared, ¿cierto? Si está sobre una superficie, por ejemplo, como este jarrón que vemos aquí, la sombra reflejada sería la del círculo azul que ustedes pueden ver ahí, ¿ya? Es esa sombra que crea el objeto, no la que tiene porque él ya tiene una sombra encima, ¿cierto? Una oscuridad que crea a partir de la luz, sino una sombra que crea el mismo objeto que está acostado, que está posicionado sobre, digamos, entre comillas, esta mesa imaginaria, ¿cierto? Como lo pueden ver entonces en la bolita anterior, en esta del lado derecho, que es mucho más fácil de captar, la sombra estaría entonces reflejándose encima de la pared, ¿ya? Muy, muy, muy encima de la pared. Entonces, como nos dice acá la teoría, las sombras reflejadas son las que proyecta un objeto sobre otro vecino entre objetos y se producen sobre una luz reflejada, ¿ya? De eso es lo que quiere decir aquí con lo de sombra reflejada. Las sombras propias de un objeto, entonces, serían las que encontramos en la parte donde no alcanza a incidir la luz directamente, en la cual se crea un área de penumbra y generalmente es menos intenso el color. Entonces, las sombras propias del objeto, recordemos el jarrón, ¿ya? El jarrón que se me perdió. Véanlo. El jarrón entonces tiene en el círculo rojo del lado izquierdo una sombra propia, ¿ya? Es propia del objeto. Esa se la creamos también nosotros con el lapicito difuminándolo y entendiendo entonces que si el jarrón es gordito, así redondito, la sombra no podría ser cuadrada. Si pueden ver entonces la sombra hace como una C, ¿cierto? Y se va difuminando hacia más clarito, más clarito, más clarito. Esa sería entonces la sombra, ¿qué? La sombra propia del objeto. La encontramos entonces en parte del objeto donde no alcanza a incidir la luz directamente, en la cual se crea un área de penumbra, de oscuridad, y generalmente es menos intenso el color. Entonces aquí, por ejemplo, puede ser menos intenso el color en este lado de luz que en este lado de oscuridad. ¿Listo? Muy fácil y muy sencillo.
Aquí podemos ver entonces diferentes entonces ejemplos. Esta imagen es muy clásica y se las voy a dejar por acá en el chat. Porque en esta imagen se puede ver entonces, ay no, pero esto es puro código. No, no me sirve. Pero veré, ya les muestro como tal dónde viene la imagen. Aquí pueden encontrar toda la información que necesitan en este link y ahí está la imagen. En esta imagen es muy importante porque esta imagen recopila todo lo que estamos estudiando el día de hoy, ¿ya? Entonces, mírenla bien. Mire, acá hay luz directa en un objeto, sombra propia, hay brillo, hay luz reflejada, hay sombra reflejada, hay sombra proyectada, hay brillo sobre varios objetos, hay luz directa en un objeto, sombra propia y sombra proyectada. Aquí están todos los temas que estamos trabajando el día de hoy para que tengan en cuenta esta imagen por si les pido un dibujo con sombra, por ejemplo. ¿Listo? Para que lo recuerden. Todos los cuerpos, entonces recuerden, todos los cuerpos tienen un volumen y una forma propia, ¿ya? Que se percibe gracias a la sombra y gracias a la luz, que veríamos entonces en un solo plano. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver si hay un ejemplo. Como les decía, todos los cuerpos, todas las formas, todos los humanos, por ejemplo, todos los animales, todo tiene entonces una sombra, ¿listo? Que se refleja gracias a la luz, ¿listo? Entonces, por ejemplo, cuando tomamos una fotografía a contraluz, es decir, contra la luz a la que se quiere generar, sale el objeto principal en negro, ¿ya? Por ejemplo, las fotografías no se pueden tomar contra una ventana, contra el sol, contra una lámpara, porque entonces se vería, era la sombra como tal de lo que quiere mostrar. Y entonces, por ejemplo, una persona no se va a ver como tal las facciones, no se va a ver la cara, no se va a ver, sino que se va a ver solamente el contorno como tal de la imagen, ¿cierto? Aquí les muestro entonces un ejemplo de cómo incide la luz en un objeto, ¿cierto? Vamos a ver si y diferentes objetos. Aquí está la luz, que en este caso es artificial, y crea una sombra como tal generada desde la parte contraria hacia donde está la luz, ¿ya? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es mirar dónde está la luz, dónde está la sombra, dónde está esa sombra generada por el objeto. Si ven y no difiere, no se diferencia entre objetos circulares o cuadriculados o que tengan bordes o no lo tengan. Todos los objetos tienen una sombra como tal de ellos propia y una sombra que se genera, ¿ya? A partir de la luz que ustedes quieran darle. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un objeto, por acá tienen una pregunta. John Gonza 240120 tiene una pregunta, dígame. ¿Cuál es tu pregunta, John Gonza? John Gonza. Bueno, como sea, Sebastián, John González, ¿cuál es tu pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? No, si su merced estuvo en toda la clase, estamos explicando un tema. Más adelante les digo qué hay que hacer. Igualmente estas clases es para entender el tema y después más adelante hacer un taller. No se preocupen por los talleres tanto, preocúpense por aprender y por saber qué es lo que les están diciendo. Por favor. Lo del canal y toda esa información al final, Sergio, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Miren muy bien entonces, por ejemplo, un objeto que tiene luz desde todos los lados. ¿Qué pasa con este objeto? Que no tiene ¿qué? Sombra, ¿ya? Porque miren muy bien, la luz viene de la derecha, la luz viene de la izquierda, la luz viene de arriba. Entonces el objeto no tiene sombra, a pesar también de que
El objeto es un objeto transparente, porque al fin y al cabo estamos mostrando un vidrio con una copa de vino, con vino dentro, pero no tiene sombra, ¿ya? Entonces significa que para que haya sombra, esta luz tiene que darse desde un solo costado, ¿ya? Es decir, no puede darse desde distintos costados, o puede estar en el centro y generar distintas sombras a distintos objetos alrededor, pero no puede generar sombra en donde hay solamente luz, ¿ya? Tiene que haber luz, digo, donde solamente hay luz desde todos los lados. Tiene que haber luz en un solo lado, uno solo, uno solo. Esta imagen también les puede ayudar, por ejemplo, a entender lo que les estoy diciendo. Voy a entonces a dejarles también el link para que aprendan un poco sobre esto, porque más adelante les voy a pedir de pronto un dibujo con esto. Aquí, ay, se me perdió el chat. Ya, aquí se los dejo. Bueno, avanzando entonces en las diapositivas, recuerden que nos dicen que todos los cuerpos tienen volumen y formas únicas. Es decir, que si el objeto tiene forma triangular, la sombra no va a ser circular, va a ser triangular como tal. ¿Listo? Entonces recordemos la imagen que ya les mostré, que si un objeto no tiene luz ni sombra, entonces va a parecer que no tiene vida, es solamente como una forma, como lo vemos en el lado izquierdo, pero si le aplicamos luz y sombra, entonces va a tener forma, va a tener espacio, va a tener muchas cosas importantes. ¿Listo? Esto de la sombra y la luz en la arquitectura ya no nos interesa porque nosotros estamos viendo eso en el dibujo. ¿Listo? Entonces, quien vaya a ver las diapositivas, tanto en el video de YouTube como aquí, necesito que llegue hasta aquí y ya, ¿listo? No vayan a pasar ya a la luz y la sombra de la arquitectura, que estos ya son temas que a nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa es en el dibujo, ¿listo? Ah, bueno, por aquí ya pasamos entonces a la sombra, la luz y la sombra en los colores. Esto también es muy importante, pero esto lo vemos también en otra clase, ¿listo? No se preocupen por el día de hoy. Listo. Bueno, entonces ahorita sí vamos activando esas cámaras para yo ver cómo van las anotaciones y pueden activar también los audios para ver si tienen preguntas solamente, no para recochar, para ver si tienen preguntas. Entonces vayamos activando todo. Aquí les voy a activar los audios. Entonces, quien tiene preguntas me puede decir, con mucho gusto, estoy para responder las preguntas. Ah, aquí les voy a dejar la diapositiva en el chat. Vea, Prisol. Pruichol, ¿qué pacho, Pruichol? Profe, Muestre, Pruichol, muestre, pues. ¿Ah? ¿usted a qué horas envía el video a Lo subo. YouTube? ¿Lo pasa a YouTube? Lo subo a YouTube cuando termine las clases a la 1 de la tarde más o menos. Te tienen que suscribir y darle la campanita en el canal para que les llegue la notificación al celular de que subió el video. Profe, a ver, veo, profe. Creo que es que en el transcurso de la clase se me fue saliendo por fallas de internet. Pues, No tranquilo, pude Zapata, copiar no se mucho. afane. Tranquilo, que usted se Saramundo. Lo ve después en YouTube, ¿listo? No se afane. Bueno, señor. Vea, acá también les voy a dejar Muchas gracias. el link del canal de YouTube para que después diga, ¿cuál es su canal, profesor? Véalo, acá lo dejo. Listo. Señorita Laura Sofía, lo hizo muy bien, con mucho gusto se puede retirar. Felicidades por los dibujos. Señorita María Fernanda, muy bien sus anotaciones. Le recomiendo para la próxima que también haga dibujos, se puede retirar si quiere. Andrés Romero, acerque más ese cuaderno que no veo. Listo, se puede retirar. Sergio Espina, acerque más ese cuaderno que no lo veo.
O eso van Chao, profe, feliz anotando. día. Hasta luego, que estén muy bien. Ya saben que los que no tienen cámara me mandan foto al WhatsApp. Ajá, Profe. eso. Listo, Sergio, te puedes profe. retirar. Heidi, te Profe. puedes retirar. Heiler, te puedes retirar. Juan David, ¿vio Urrutia? Urrutia tanto que dijo que iba a copiar y no copió como 2 renglones. Profe, yo, profe. Santiago, profe. Santiago tampoco copió nada. Melanie, te puedes retirar. Profe, profesor, ¿cómo así? Emanuel. Gracias, profe, hasta luego. Emanuel, te puedes retirar, no hay ningún problema. Urrutia, hágame el favor y coge el link que le envié, igual que este señor Santiago no, ¿quién está? Santiago Quintero, y cogen ese link y hacen las anotaciones de nuevo porque ustedes no anotaron absolutamente nada. Esos 2 renglones no hacen nada. Uy, María profesor, José se puede retirar. por favor, copié 5 renglones. No, eso no es nada. Caicedo se puede retirar también. Piso, Profe. No, espere. Piso, no veo nada. Profe, Salomé, ¿tiene video o no puede? ¿Será que se lo puedo mandar ahora por foto? Sí, pero ya sabe, los requerimientos es que sea más de 5 renglones como escribió el señor. Bueno, señor. Hasta luego, mi amor, que le vaya muy bien, que el Señor me la bendiga. Juan Igualmente. David, no veo muy bien. ¿Qué es lo que me quiere mostrar? Porque no se ve bien. Listo, no hay problema, te puedes retirar. Los demás, cogen las diapositivas y me mandan eso al WhatsApp. No quiero 5 renglones ni 4 como hicieron el señor Quintero y el señor Urrutia. Nos vemos, que la pasen muy bien.